Hola amigos de PlayJagger, hoy creo que debo una disculpa a todos los duales del mundo, así que para compensarlo hoy vamos a hacer sí que sí, un tutorial de duales bueno. ¿Así bien? De momento va bien. 3, 2, 1, vídeo. Buenas, yo soy Martín, duales de tercios, y vamos a intentar explicar un poco cómo se usa esto de las duales, esta vez de verdad. Primero la forma de cogerlas. Hay gente que las utiliza las dos por alto, pero yo la forma más eficaz que he encontrado es así. Tu mano mala, en mi caso la izquierda, hacia abajo, la mano buena, que en este caso es la derecha, hacia arriba. Cuando juegas contra un palo largo, espada y cuti son muy parecidos, bastón es un poco diferente. Y sí, ven, la posición para entrar sería esta. Apoyando la parte medio alta del palo de tu mano dominante en la que llevas por abajo, aquí, en la guarda. Si es rápido o el otro palo no es muy rápido, lo que tienes que entrarle es así. Si le coges aquí, este tío está muerto, no se va a poder escapar de aquí. Él puede correr para atrás, pero si tú corres para adelante, igualmente aquí no se va a escapar. Si mueve el palo hacia abajo, se va a dar con la espada abajo, muévelo. Y si lo mueve hacia arriba, lo tienes cogido, ¿vale? De aquí no se puede escapar y nada más que tienes que bajar y le vas a dar en la mano. Si fuese un cuti, pues muy parecido. Lo que pasa es que tendrías que tener cuidado con el filo de abajo. En el caso de un bastón, si tenemos un bastón. En el caso de un bastón, que normalmente te juegan con el filo por arriba, una vez que se lo coges, él tiene mucha fuerza. Entonces, una vez que se lo coges, tienes tú también que tirarte hacia adelante y hacerle fuerza. Igual, buscarle siempre el brazo que tienen adelantado a los palos largos. O, si jugases como Álvaro, que juega al revés, ahí. O si te jugase así, aquí es más difícil. Si tú eres muy bueno, pues vale, sí, se la para y luego ya le pegas. Pero lo más fácil es hacerle este pinchazo. Es decir, este palo no para del todo su golpe, solo lo entorpece y lo ralentiza un poco, porque el otro lo que está haciendo es llegarle al brazo malo, a su brazo expuesto, que es el que tiene adelantado. Eso contra palos largos. Y contra palos cortos, que va a ser escudo o a lo mejor duales. Si le vas a buscar el limpio, lo suyo es entrarle así. Es decir, intentar pillarle su espada. Es difícil porque suelen tener espadas rápidas y ellos son más rápidos que tú. Intentar pillarle la espada y una vez que le pillas la espada ya, monearle por aquí, algún golpe va a entrar. O si no vas a buscar el limpio, sino que quieres asegurar porque te hace falta ese doble, las dos por arriba, un golpe a este hombro y otro golpe ahí abajo. Y no se puede parar los dos. Ese golpe casi siempre va a ser doble, a no ser que tú hagas algo muy mal. O él sea muy listo y te pinche en el pecho. Y aunque te pinche en el pecho, casi siempre va a ser doble. Y luego bola. Bueno, no, y duales también, coge duales. Y cuando juegas de duales, como normalmente los duales se dejan muy expuesto este brazo, pues lo más rentable es pincharle en este brazo. Si te juega bien, pues es un espejo y va a ganar el que sea más pillo o el que tenga más suerte.
Vale. Contra bola diestro, que son más facilillos si tú no eres zurdo, es este movimiento el que tienes que hacer para pararlo. Es decir, con esta espada toca la cadena y aquí hace tope la bola. Va, tírale. Este sería el movimiento, este. Una vez que hayas parado, ya está, ya es tuya, ya no se te va a escapar. Si mides bien la distancia, o rebotará o se te enredará. Si la mides mal, no te va a dar siquiera. O sea, va a pasar de largo y va a tener otra oportunidad. Si en vez de jugarte diestro, el tiro largo, te lo juega a dispararte directamente, te puedes cubrir fácilmente, porque tienes las dos espadas para cubrirte todo el pecho. Y si te lo juegas zurdo, ya zurdo sí. ¿Vale? Que son los más porculeros. Esto es lo más difícil, por lo menos para mí, que soy diestro. Aquí tienes dos opciones, o le aguantas y entonces nada más que esperas que él te dispare y mantener la distancia. Bueno, ahí me ha dado. Bueno, me ha dado, pero la cosa sería que no te diese, ¿vale? Esa forma de pararlo me parece más difícil, o sea, aguantar a un zurdo me parece más difícil que atacarle. Porque si tú le atacas, cuando sea el momento, si tú le atacas, ahí, si no estuviésemos en Zaragoza, sería mía, porque le he dado antes de que me diese su bola. Lo que pasa es que luego le he hecho carga. Pero carga en la fac también se la habrías hecho. Bueno, por poco tiempo. El tema es que cuando tú te lanzas contra un zurdo, como lleva el giro muy abierto, si tú abres aquí, te da tiempo a pegarle antes de que te dé la bola. Y si tienes mucha suerte, a lo mejor la enganchas bien. Pero si no, te da tiempo a pegarle. Y ya está, esas son todas las armas del Jagger. Las espadas son tan finas, son como las que llevaría un escudo. Pero tú con un palo tan fino, aunque estés mazadísimo, te va a costar mucho bloquear un golpe porque no pesan nada. Estas, es verdad que son por culo, ¿no? Porque pesan y son incómodas y te duele la muñeca. Pero pesa, entonces si tú mantienes ese peso fijo, es más difícil que te lo muevan. Por eso yo prefiero este tipo de duales que son básicamente el PVC, no el PVC gris o negro que hay en el Leroy Merlin típico, sino otro que también está en el Leroy Merlin, pero que es más blanquecino. No totalmente blanco, pero un blanco grisáceo, que es del mismo diámetro, pero el grosor de las paredes es inferior. Le da la suficiente consistencia sin ser excesivamente pesado. Y el acolchamiento no es churro, sino esterilla de yoga, de la del Decathlon, de la más barata, enrollada a todo lo que da la esterilla. Y luego además la cinta se enrolla horizontalmente en vez de vertical. Entonces eso le da suficiente consistencia como para que el peso del arma sea el necesario para parar un golpe, no solamente un golpe fuerte, sino un golpe en carrera, que suelen ser más rápido o más fuertes. Y para cadenas también parece que es más útil, porque las cadenas, aunque ahora ya no son de plástico y son de cinta y pesan menos, cuando van rápidas también te interesa un palo que no se mueva. Aunque tú no hagas mucha fuerza, con que lo dejes fijo, la cadena se queda quieta ahí. Yo creo que este tipo de duales, aunque son un poco más farragosas de usar, son más útiles o más fáciles de manejar cuando juegas de duales que las otras más finas, que tienen, diría que menos repertorio, menos capacidad de hacer cosas. La mejor posición para jugar. Se supone que soy antiquete, pero como en mi equipo hay un antiquete que es muy bueno, juego. Bueno, ¿qué más te da lo que yo juegue? La posición más fácil para duales, yo creo que es escolta de quete, que creo que es la posición más fácil de todo el Jagger. Pero después de estos de escolta de quete, creo que es mejor antiquete que escolta antiquete, porque escolta antiquete es una posición que está muy expuesto a tiros cruzados o a que tengas dos palos focusándote a ti. Entonces, en la de antiquete diría que no es una mala posición para duales, sobre todo si juegas en banda, porque puedes ganar el espacio en un momento dado, puedes llevártelo y dejar a tu equipo solo y entonces tú estás anulando al quete aunque no lo mates. O sea, la antiquete no es mala para duales. Y si no, pues escolta de quete, que es la fácil. Lo mejor de las duales, las puntos fuertes y puntos débiles. Lo mejor, además de que son muy divertidas, es evidentemente el pineo doble. Tú puedes pinear a dos jugadores a la vez, o sea, puedes pinear a dos jugadores a la vez literalmente, pero tú virtualmente puedes pinear a todo el equipo. Porque si tú estás pineando a dos jugadores, tienes aquí a otros dos que si se levantan les pegas y tienes el Jagger encima aquí, pues eres Jesucristo en el campo. Y no hace falta que eso pase, porque a mí eso nunca me ha pasado, pero sí me ha pasado de tener a 3 tíos y tener un cementerio y a lo mejor el Jagger cerca también. Si un dual es que controle bien el campo, te levanta el punto en peso. Y lo peor, yo creo que es la línea. En la línea es cuando más se sufre, porque es un enfrentamiento totalmente frontal en el que estás
relativamente expuesto, o mucho más expuesto que el resto de compañeros, o sobre todo que el resto de armas cortas, porque un escudo está mucho más defendido que tú. Si tú consigues solventar bien la línea o no morir, luego a lo largo del punto, cuando la cosa se lía y hay un poco más de jaleo, tienes mucha superioridad, mucho control de campo. Físicamente, ¿dirías que hay algún tipo de personas que están mejor por que otras? A ver, eso es pura percepción subjetiva mía porque tampoco hay tanta muestra como para decir qué sería lo mejor o lo peor. Pero mi sensación, por la gente que yo he visto que juega duales y los que mejor he visto que la juegan, gente de estatura media-baja, con una condición física aceptable y cierta fuerza en antebrazos y muñecas, porque tienes que hacer muchas veces palancas y fuerzas con los demás palos. ¿Cuál es el golpe que más te mata? El tuyo. Gracias. Ya está, venga. ¿Ya? El golpe que más me mata es el de Valdemar. El de un bastón que te busque bien el hombro. Es muy difícil entrarle. O el de Hugo. Al hombro. Al hombro malo. Es decir, cuando un bastón te juega así y te entra a este hombro. Si te lo hace bien, solo tiene una forma de pararlo, que es hacer esto. Pero hacer esto significa, primero, medir perfectamente el tiempo y poder parárselo aquí. Y segundo, que te quedas totalmente desprotegido. Es decir, eso tienes que parar perfecto y luego tú pegarle. Eso es jodidísimo hacerlo. Porque no puedes hacer este movimiento, que sería el fácil. Porque aquí te gana, porque tiene gancho. Que no se desanimen y que entrenen. Y que piensen que ahora es bastante más fácil ser duales que antes. Porque ahora, aunque seas muy malo y no mates a nadie, siempre podrás pinear a dos. Y aparte, pues eso, que las duales tienen, es verdad que tienen una curva de aprendizaje más lenta que el resto de palos, pero tienen la ventaja de que hay pocos. Entonces la mayoría de gente no sabe jugar muy bien contra ellos. Si tú aprendes a jugar bien con duales, te va a ir bien contra la mayoría de bumpers que no te conozcan. Bueno, nada, que os dejo con este tutorial, que espero que os haya gustado, con un tutorial de verdad de duales. Y nada, y espero que nos veamos pronto por los campos y juguemos con las cargas murcianas. Y así es como se para mi hija.